Finalmente, el Servicio de Rentas Internas publicó el reglamento para la devolución del IVA en productos inmobiliarios. Hay requisitos, hay plazo y hay la expectativa en general en la población respecto a la posibilidad de que esto termine beneficiando en una reducción o convirtiéndose en una reducción en el costo de la vivienda y se vuelva más asequible. ¿Cómo está este reglamento? ¿Qué les parece? ¿Qué opinión tienen al respecto? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Liceña. Alexis, buenos días. Y a las personas que nos miran y o nos escuchan, buenos días. Esta es la resolución basada en una ley que al final de cuentas decía que hay la devolución del IVA. Hay que entender que esto no es un beneficio para la construcción, sino que en todos los negocios hay devolución del IVA, hay un cruce de IVA. Pero en la construcción el IVA se cargaba al cliente, porque cuando usted, por ejemplo, fabrica zapatos, usted compra el cuero, compra los cordones con IVA, y cuando vende el zapato, vende con IVA y solo paga el impuesto, la diferencia, ¿no es cierto? En la vivienda compraba todos los materiales con IVA y vendía la casa sin IVA, entonces el cliente final tenía que pagar todo el IVA, lo cual era injusto. Entonces la ley dice, devuélvase el IVA, y aquí hay que analizar dos cosas. Primero, se puede devolver el IVA a personas naturales. O sea, la persona natural, cualquiera de nosotros puede construir hasta 2 viviendas por año y se le devolvería el IVA que gaste en productos y servicios. Y también a las sociedades, es decir, a los constructores en general. ¿Y el IVA de qué se devuelve? De los bienes, es decir, lo que compran ladrillo, compran acero, compran techos, lo que sea, les devuelven el IVA. Y de los servicios, porque se contratan servicios de ingenieros calculistas, arquitectos, diseñadores, entonces se devuelve el IVA. Eso decía la teoría y eso dice la ley. No obstante, ahorita ya sale el reglamento y comienza a aparecer algunos limitantes. Dice que en el tema de las sociedades, la devolución máximo sería hasta el 6.5% del costo total del proyecto. Entonces a usted le devuelven todo el IVA siempre y cuando la suma de los IVA no excede el 6.5% total del proyecto. Entonces nosotros hemos calculado, en los cálculos rápidos que hemos hecho, que al final de cuentas nos van a devolver más o menos el 70% del IVA que paguemos. Esa ya es la realidad, lo que está aquí planteado. Esto sería vigente para proyectos, para facturas desde el 1 de enero, porque hay que entender que hay proyectos que demoran muchos años, proyectos grandes. Entonces, si el proyecto empezó en junio del año anterior, esos no les devuelven. Pero lo que comienzan a facturar, a comprar materiales desde el 1 de enero, eso les devolverían. Pero aparece una novedad que estamos pidiendo aclaración, dice que cuando es vivienda propia, hemos hablado que un ciudadano como persona natural también tenía derecho a que le devuelvan el IVA. Dice que el máximo que les van a devolver es el 7% del costo para viviendas de hasta $105,000, que son las viviendas BIP y BIS. Y sale la duda, ¿y qué pasa para el ciudadano que quiere hacerse una casa de $106,000? Así ya no le devolverían el IVA. No le devolverían, así está estamos pidiendo aclaraciones, porque eso sería muy discriminatorio. ¿Por qué razón? ¿Por qué ponen ese techo? ¿Por qué razón? El tema, Alexis, es... primero, el espíritu de esta ley fue un ofrecimiento que el presidente hizo en campaña, nosotros mismos los constructores positivos, es de que se reduzca el costo de la construcción para que se fomente empleo por ese lado y se fomenten más impuestos fomentando la construcción. Pero claro, cuando ya llegan a los mandos medios o al Ministerio de Finanzas, ellos en cambio dicen, bueno, ¿cómo hacemos para devolver menos? Le ponen ese límite básicamente que no está en la ley. Un límite le dice, vea, yo le devuelvo máximo hasta el 7% de lo que cueste su proyecto hasta $105,000. Sí. Entonces, de todas maneras es una buena cosa y ahora el ciudadano va a decir, ¿qué tengo que hacer para tener este derecho? Hay unos procesos importantes. Tiene que registrar su proyecto en el MIDUBI. Es un registro muy expedito, ya le hemos visto el formulario, no es nada complicado. Su proyecto, es decir, la casa que quiera comprarse, que esté pensando construir. Sí, o sea, si es un constructor, él pone todo el proyecto en el MIDUBI, dice, este es el proyecto que voy a hacer, esto me va a costar, y el MIDUBI solo registra, no hace nada más. O el ciudadano, usted quiere hacer su casita, usted dice, quiero inscribir esta casita que voy a hacer y me va a costar tanto, sí. Y luego tiene que tener el título habilitante del municipio, y esta es buena cosa. Es decir, que tiene que tener un permiso de construcción. Es decir, tiene que ser una vivienda formal, y eso sí es una buena cosa. Porque normalmente, imagínense que en Quito el 70% de la construcción es informal, lo cual es gravísimo,
sobre todo porque no es hecho por técnicos, sobre todo en el tema de la sismoresistencia. Nosotros estamos en una zona de muy alto riesgo. Aquí alguna vez va a haber un tremendo terremoto. Y la gente dice, como es más barato construir informalmente, lo construye informalmente, lo cual no es correcto. Pero ahora va a ser interesante. Por ejemplo, si usted va a hacer una casa de $100,000, le van a devolver hasta $7,000, lo cual es mucho dinero. Entonces ahí tal vez el ciudadano diga, no, yo mejor hago por la derecha, por la vía legal, hago el diseño arquitectónico, el diseño estructural y que me aprueben este asunto, que no es muy costoso eso, y le hacen una vivienda que normalmente cuesta menos. Nosotros hemos visto que la construcción informal es a veces más costosa que la formal, porque obviamente lo hacen con exceso de materiales, al ojo. Eso pasó en Manabí mucho. Acuérdense que en Manabí muchas de las viviendas se cayeron porque eran informales, o sea, no usaron bien las mezclas, le ponían arena de mar. La arena de mar, o le hacían más grande, más pesada las vigas para que aguante más, y eso es contraproducente. Entonces, esta es la buena noticia, ¿no? De que se va a procurar que se formalice más la construcción. Además, también se va a promover a que el ciudadano que va a hacer su casa exija facturas, porque está apareciendo mucha informalidad en el mercado. Hay ciertos negociantes, que pena decirlo así, de origen asiático, que han venido al país y comienzan a vender las cosas informalmente, sin factura. Entonces también va a ayudar, porque el ciudadano va a decir, yo voy a recuperar aquí mi buen 15%. Entonces, en eso consiste la devolución del IVA. Uh-huh. Y en términos generales, ingeniero, ¿a cuánto ascenderían, por ejemplo, las plazas de trabajo que se podrían crear con este beneficio? Bueno, nosotros tenemos algunos cálculos ahí, pero el tema no solamente es por bajar el costo aquí. Nosotros primero déme darle el dato de cuánto bajaría el precio de la propiedad, ¿no es cierto? Uh-huh, sí. En la vivienda VIP aquí dice que devolvería hasta el 7% del costo, uh-huh. Porque una cosa es el costo y otra es el precio, ¿no es cierto? El costo es cuánto le cuesta a los materiales. Explíquenos. Por ejemplo, si una vivienda a usted le venden en $153, ese es el valor. Ese es el valor del costo de la propiedad. El costo es, usted suma cuánto le costó a los ingenieros, los arquitectos, los maestritos, los materiales, los impuestos, y el precio es cuánto le vende. Entonces aquí le baja del costo del 7%. Alguna vez ya hicimos el cálculo, decíamos que esto le bajara el 5% más o menos del precio de venta. Cuando vimos en proyectos, hicimos ayer unos cálculos con los constructores, lamentablemente cuando ya el proyecto le limita a que el máximo le va a devolver hasta el 6.5% por el costo, esto se traduce en un 2.5% del precio de venta no más, porque hay otras cosas que no tienen IVA, por ejemplo el terreno, que es muy importante, ahí no hay IVA, no hay nada por esto. Entonces sí se va a reducir el precio, pero obviamente el generar la construcción no va solamente por el costo, sino que nuestro criterio es que más va por el crédito. En el Ecuador lo que hace falta es más el crédito hipotecario, porque es lo que está faltando, y la tranquilidad, porque un ciudadano dice, hay una intranquilidad, que van a cambiar de gobierno, que hay elecciones, que hay muerte cruzada, que hay la guerra y no sé qué cosas, y la gente dice, yo no sé si mi puestito está fijo o si mi empresita va a estar latente. Entonces hay que generar estabilidad para que la gente se anime, y nosotros lo que estamos diciendo, el BIES tiene que activarse aquí. Imagínense que el BIES hace algunos años llegaba a prestar hasta $1,200 millones de hipotecarios. ¿En qué año, por ejemplo, se registraron esos récords? ¿Cuándo empezó? No, el BIES hace unos 10 años más o menos. Era 1,000, 1,100, 1,200. Increíble, y todo ese dinero, fíjese, destinado al tema de la construcción. Ahora, ¿cuánto? Le voy a dar otro datito más. En esa época, los quirografarios, mientras el hipotecario, digamos, era 1,000, el quirografario era 1,500, o sea, 1.5 veces más. En los últimos años, el hipotecario está en el orden de 600, o sea, de 1,200 a la mitad. Y los quirografarios de 1,500 han subido a 4,000. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros nos quejamos ante el BIES, decimos, ustedes como entidad del banco más grande del país, que es de la sociedad y que debe dar políticas, ¿no es cierto?, fomentan mucho el consumismo. Es muy fácil conseguir un crédito quirografario. Mientras estamos conversando, usted puede tener ese crédito quirografario y uno se gasta en tonteras cuando el crédito es muy fácil y la sociedad no es una sociedad de ahorro. Se genera unos créditos quirografarios que al final de cuentas no generan empleo, ni siquiera mejoran la calidad de vida del ciudadano, porque es para comprarse el celular, para pagar tarjetas y ese tipo de cosas. Cierto es que el quirografario también nos salva de apuros. Claro.
un tema de salud. Hay que ver, hay que saber también la realidad de cada ciudadano. Sí, ¿no? sí, pero nosotros hemos hecho encuestas y claro, es una cosa que es para la educación. Una cosa es para comprarse un carro nuevo. Sí, sí. O sea, cuando es de educación está bien, cuando es salud está bien, no debería ser porque el seguro social, pero la gente pide crédito para la salud porque se va al sector privado. Pero la gran mayoría cuando hacemos encuestas ya a nuestros empleados es para el consumismo. Pero imagínense, de 600 a 4,000 son 7 veces más que sea quirófano. Y entonces el BIES sí tiene plata para prestar, porque no es que le falta plata, porque todos los meses nosotros estamos aportando mucho dinero al BIES y el BIES tiene que colocar ese dinero para que lo haga producir. Ahora, yo tengo una duda, volviendo nuevamente al tema del IVA, y después sí le vamos a preguntar sobre qué tan atractivo termina siendo ahora mismo el sector inmobiliario para el ciudadano, ¿no? El costo de las viviendas, del metro cuadrado, las áreas, hay áreas donde la plusvalía obviamente es más alta, etcétera. Por ejemplo, ingeniero, si yo tengo una construcción y voy a remodelar, voy a hacer arreglos, ¿ahí también opera la devolución del IVA o no? Solo en no, son proyectos nuevos. Solo proyectos nuevos. Sí, sí. Mire, en el Ecuador existe lo que se llama los proyectos BIS-VIP, Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés Prioritario, donde hay un subsidio de la tasa de interés. En los proyectos BIS-VIP la tasa de interés es menos del 5%. En pocas palabras, para el ciudadano, el tener su casa propia BIP, el costo de pagar la casa propia es equivalente al costo del arriendo. Lamentablemente la ciudadanía no conoce mucho este asunto y los proyectos BIS y BIP son bien bonitos. Aquí en Quito los proyectos BIP son hermosísimos y la cuota es equivalente al arriendo de una casa. Entonces yo creo que sí es conveniente ese asunto y es lo que se está fomentando bastante. Y entonces por eso decimos nosotros, eso es para la vivienda de menos de $105,000, pero para las otras viviendas el BIES tiene que activar los créditos hipotecarios. Y si el que quiere beneficiarse de eso ya tiene 1, 2 o 3 viviendas dentro de ese margen, igual va a recibir ese beneficio. No, es para vivienda propia, una sola vez, sí. Y yo sí les recomiendo a las personas que nos escuchen, se puede entrar a la página Consultores Positivos donde se puede ver dónde hay proyectos BIS y BIP, son lindísimos realmente. Y las cuotas no son tan caras. Ahora, ¿no? ingeniero, algo que me llama también la atención de lo que está pasando actualmente en la capital, ¿no? Esta es la capital y vemos que, digamos, hay mucha expectativa, mucha esperanza en lo que pueda provocar, por ejemplo, el metro, como para dinamizar la zona del hipercentro, que es una zona que está deshabitada. Usted me dirá, conocerá obviamente en qué porcentaje, porque la gente se empezó a migrar hacia las afueras, ¿no? ¿Hay oportunidad como para reanimar el sector inmobiliario en el hipercentro de Quito para empezar a construir hacia arriba, ¿no? Los famosos edificios, los multifamiliares y que Quito se dinamice de esa manera y nuevamente se rehabilite la ciudad? Mire, de cada 100 propiedades que se hacen en el Ecuador, en Quito, digamos, apenas 4.5 se construyen en la zona de influencia del metro. Y la zona de influencia del metro se está despoblando. Así es. Entonces, nosotros lo que hemos hablado con el alcalde, con varios alcaldes, es de que hay que densificar adecuadamente la ciudad y haciendo las centralidades en las paradas, que eso hacen en todo el mundo. Y sí estamos viendo que hay iniciativas del alcalde para fomentar estas centralidades, pero nosotros sí estamos pidiendo que sean mucho más agresivos. En otros países dice, si usted construye en esta zona no le cobro impuestos prediales, por ejemplo, o no le cobro el precio del aire, porque nosotros pagamos por construir, ¿no es cierto?, en altura. Y eso es lo que sí falta, hacer más agresivos, porque hay que darle clientes al metro. Y la única manera de clientes al metro es construir en las zonas de influencia de las paradas, pero que el ciudadano vea que es atractivo ir allá, porque el ciudadano para ahorita es atractivo irse al Valle de los Chillos o al Valle de Cumbayá por el clima, porque es más verde o lo que sea. La idea es que el municipio tiene que orientar sus esfuerzos para dar las bondades que tiene la gente en el valle, que las encuentre en la ciudad. Seguridad, cámaras, iluminación, más parques, por ejemplo, que la gente se sienta cómoda. Y que fomente la construcción en esas zonas de influencia del metro, pero que fomente realmente, porque aquí nosotros siempre nos quejamos que dicen, bueno, el constructor gana mucha plata, cobrémosle más impuestos, y no es que nos cobran a nosotros, sino que si a nosotros nos cobran más impuestos, nosotros lo que hacemos es subir el precio de la propiedad, entonces lo único que está construyendo es para las élites, porque realmente es lo que está pasando en Quito, donde está construyendo es en la zona de la Carolina,
pero son solo para las élites nada más. La idea es que donde estén las zonas del metro, realmente se haga una campaña agresiva, ojalá no solo que no se obstaculice, no solamente que no se cobre, sino que se premie. Por ejemplo, decirle a un ciudadano, sabe que si usted vive en una nueva propiedad que está en la zona de influencia del metro, no le voy a cobrar el impuesto de propiedad los próximos 10 años, al ciudadano, ¿no es cierto? El ciudadano va a decir, bueno, interesante, me voy para allá, porque yo creo que al metro hay que salvarle, hay que darle más clientes. La ciudad hay que salvarle, porque es increíble, es capital de la República y esta ciudad se duerme a las 6 de la tarde. Es que la ciudad en el hipercentro, o sea, quitemos la Carolina, se está despoblando, ¿no? O sea, y ahí hay una tremenda oportunidad. También hay oportunidad de hacer las remodelaciones, tipo de cosas, pero todo va porque el alcalde tiene una buena predisposición para hacer esto. Lo que nosotros necesitamos es que sean más agresivos para que motiven a la gente. Nosotros como constructores no construimos donde a nosotros nos da la gana, sino donde el cliente quiere ir a vivir, ¿no es cierto? Yo no puedo obligarle al cliente a vivir donde yo quiero. Claro. Entonces la ideal es que el municipio fomente, diga, ve, aquí hay estos beneficios y la gente regrese acá. Porque en todos los otros países del mundo, las zonas y que haya seguridad, sobre todo ahora también al gobierno nacional hay que pedirle que garantice seguridad. Claro, eso es lo que fomenta que la gente se vaya a vivir a los valles eventualmente, que también están inseguros, ¿no? Pero por ejemplo, una construcción en altura es mucho más segura, porque cuando usted construye en altura, usted digamos cuida a 100 familias con guardia en la puerta. Pero si usted construye de un solo piso en las periferias de la ciudad, ahí hay mucha inseguridad, porque esas calles no están asfaltadas, no hay iluminación, no hay alcantarillado, eso se presta para todo. Inclusive las Naciones Unidas dice fomenten la densificación porque eso también genera más seguridad. Ingeniero, para gran parte de la población estos últimos años han sido muy malos en materia económica. Hay una crisis severa de desempleo, una crisis económica. ¿Cómo está el sector de la construcción? ¿Qué también le está yendo? ¿O está estancado? ¿Está ralentizado? ¿Cómo le va al sector de la construcción? La construcción tiene dos grandes segmentos, y diría que tres. La una es la obra pública, la otra es la construcción BICIVIP que estamos hablando y la otra es la construcción en general, la construcción de privado a privado. Y la obra pública está en cero prácticamente. La construcción participaba casi del 10% del PIB, ahora estamos en el 6.1%, es decir, hemos bajado como 40%. Es decir, que si antes 10 personas trabajaban para la construcción, ahorita hay 4 que están desocupados y eso es tremendo. El Estado no tiene recursos. Y por eso es que nosotros decimos, hay dos fórmulas aquí, que las alianzas público-privadas realmente existan, sean expeditas para el prefecto, para la prefecta, para los alcaldes, para el presidente. Es la única manera de atraer capitales para hacer obra pública. Ahorita hay una tremenda oportunidad que son las inversiones en generación de energía, por ejemplo. El Ecuador necesita energía de lo que no hay remedio. Hay interesados en invertir en energía porque sí es un negocio rentable, porque sí va a haber cliente para la energía. El asunto es de que sean unos procesos muy rápidos para implementar esta cosa. Entonces, no le vemos más porque el Estado no tiene plata. Y si hay interés del privado en participar totalmente. Que no sea solamente la electricidad, como usted dice, pero otros, por ejemplo, carreteras, en todo, mire, infraestructura. Yo le voy a dar gobiernos como el de Nicaragua o gobiernos como el de Chile o el de Colombia. Hasta el 40-50% de la obra pública lo hace el sector privado, sin importar de qué tendencia política. Arriesgando su capital. Y claro, es que el privado hace bien el número, ¿no? Le dice, ¿sabe qué le voy a dar a usted? La Simón Bolívar, por decir una cosa. Le da la Simón Bolívar, ellos tienen que hacerle la Simón Bolívar más bonita, más expedita, uno pagará un peaje, pero obviamente el peaje debe ser tan bueno que a uno le conviene pagar el peaje. Y al que arregla la Simón Bolívar debe ser buen negocio que con el peaje paga su inversión. De eso se trata, ¿no? Y hay muchos proyectos aquí en Quito, en todo el país, que solo esperan la inversión público-privado, pero esta inversión tiene que pensarse que tiene que ser ganancia para el Estado, para el que invierte y para el ciudadano, ¿no es cierto? Entre los tres tiene que haber este asunto. Pero las leyes no han sido así, las leyes han sido orientadas a un solo lado y es por eso que da pena ver que la inversión privada para las APPs van a Perú, van a Colombia, le digo, país como Nicaragua, y en el Ecuador casi nada. Entonces esperemos que con las nuevas leyes esto se active mucho y con una mejor actitud de las autoridades. En estos días los GATS y todos los GATS van a tener una reunión importante en Cuenca para fomentar, para vender, digamos, entre comillas, proyectos con alianza público-privadas, y yo creo que con esa actitud de los alcaldes
Eso me parece, y perfectos, me parece bueno porque sí pueden construir, pero tiene que ser una ganancia para todos los lados.